Imagina un pueblo entero viviendo bajo el terror de 900 carros de guerra cubiertos de hierro. Durante 20 años, los gritos de los oprimidos subían al cielo mientras los soldados cananeos saqueaban aldeas, quemaban cosechas y convertían la vida en un infierno interminable. Las madres escondían a sus hijos cuando el polvo en el horizonte anunciaba la llegada de los carros. Los hombres bajaban la mirada cuando pasaban los soldados. Israel había olvidado lo que significaba ser libre, pero bajo una palmera solitaria en las montañas de Efraín, una mujer escuchaba voces que otros no podían oír. Su nombre era Débora, que significa abeja, y como ese insecto, su aguijón despertaría a una nación dormida. Mientras los hombres de su época temblaban, ella se sentaba bajo su árbol y juzgaba con sabiduría que parecía venir de otro mundo. La gente caminaba días enteros solo para escuchar sus palabras, porque sabían que cuando Débora hablaba, Dios mismo pronunciaba sentencia. En una época donde las mujeres no podían ni testificar en un tribunal, toda una nación ponía su destino en manos de una profetisa. Los ancianos, los guerreros, los campesinos, todos subían la colina hasta su palmera buscando justicia, y ella la entregaba con una autoridad que ningún hombre se atrevía a cuestionar. Pero juzgar disputas desde un árbol no era suficiente. El yugo de hierro que oprimía a su pueblo no se rompería con palabras. Entonces llegó el día en que Dios le dio a Débora no solo un mensaje de sabiduría, sino una orden de guerra. 10.000 hombres con espadas contra 900 carros de hierro y un ejército profesional dirigido por el temido Sísara. Los números gritaban derrota. La lógica militar decía que era un suicidio, pero Débora no contaba soldados ni calculaba probabilidades. Ella escuchaba al Dios de los ejércitos, y cuando él habla, los carros de hierro pesan menos que el polvo. Esta es la historia de la única mujer que lideró a Israel en batalla. La historia de cómo una profetisa se convirtió en general, de cómo la fe venció al hierro, y de cómo una nación aprendió que Dios no mira el género cuando busca un corazón valiente dispuesto a levantarse. Capítulo 1. La mujer que juzgaba, bajo la palmera. Imagina vivir en una época donde las mujeres no tenían voz en las decisiones importantes, donde un testimonio femenino no valía nada en un tribunal, donde la idea de que una mujer pudiera liderar, juzgar o gobernar era simplemente impensable. Ahora imagina que en medio de esa cultura, toda una nación acude a una mujer para resolver sus problemas más complejos. Esa mujer existió, y su nombre era Débora. Estamos en el año 1125 a.C., aproximadamente. Israel había caído en un ciclo que ya conocía demasiado bien. Olvidar a Dios, ser oprimido por enemigos, clamar por ayuda y ser rescatado. Pero esta vez, el rescate vendría de una forma que nadie esperaba. Durante 20 años el rey cananeo Jabín había mantenido su bota de hierro sobre el cuello de Israel. Su comandante militar, Sísara, controlaba un ejército con 900 carros de guerra cubiertos de hierro. Para que entiendas lo que esto significaba, esos carros eran los tanques de guerra de la antigüedad. Israel no tenía nada que se les comparara. La vida bajo esta opresión era un infierno cotidiano. Los soldados cananeos saqueaban aldeas cuando querían. Las cosechas eran robadas. Las mujeres no estaban seguras. Los hombres eran forzados a trabajos esclavos. Y lo peor de todo, Israel había perdido la esperanza. Habían olvidado lo que era ser el pueblo elegido de Dios. Habían olvidado las victorias de Josué, las promesas hechas a Abraham, el poder que partió el Mar Rojo. Todo lo que recordaban era el sonido aterrador de los carros de hierro rodando por los caminos polvorientos. Pero Dios nunca olvida a su pueblo, incluso cuando ellos lo olvidan a Él. Y en este momento oscuro de la historia de Israel, levantó a alguien extraordinario. Su nombre era Débora, que en hebreo significa abeja. ¿Captaste ese detalle? Una abeja puede parecer pequeña e insignificante, pero su aguijón puede despertar hasta al más dormido. Y eso es exactamente lo que Débora haría con una nación paralizada por el miedo.
Débora no era una mujer común. Era profetisa, lo que significa que Dios hablaba directamente a través de ella. En una cultura donde las mujeres raramente tenían voz pública, ella tenía la voz del Dios Todopoderoso. Pero no solo era profetisa. La Biblia nos dice que también era jueza de Israel. Ahora, detengámonos aquí un momento porque esto es crucial. En toda la historia de los jueces de Israel hay solo una mujer, Débora. Gedeón, Sansón, Jefté, todos hombres. Pero aquí, en medio de una sociedad patriarcal, Dios pone a una mujer como líder suprema de toda la nación. ¿Dónde ejercía Débora su liderazgo? Bajo una palmera. Sí, leíste bien. Mientras que los hombres construían edificios impresionantes y tribunales elaborados, Débora se sentaba bajo un árbol en las montañas de Efraín, entre Ramá y Betel. Este lugar específico es importante porque estaba en una zona elevada, visible, accesible. No era un palacio escondido detrás de muros. Era un lugar al aire libre donde cualquiera podía llegar. La palmera de Débora se convirtió en un símbolo de justicia accesible para todos. Piensa en la imagen. Una mujer sentada bajo la sombra de una palmera, con el viento moviendo suavemente las hojas, mientras filas de personas esperaban su turno para presentar sus casos. Venían campesinos con disputas sobre tierras, venían comerciantes con conflictos de negocios, venían familias buscando resolver herencias, venían personas oprimidas buscando justicia contra sus opresores. Y Débora escuchaba, reflexionaba, oraba y pronunciaba juicio con una sabiduría que todos reconocían como divina. La Biblia nos dice algo fascinante. Los israelitas subían a ella para juicio. ¿Notaste ese verbo? Subían. No bajaban, subían. Esto significa que las personas hacían el esfuerzo de escalar la montaña para llegar hasta donde ella estaba. Nadie les obligaba. Nadie les imponía sus decisiones por la fuerza. Iban voluntariamente porque confiaban en su sabiduría. En una época donde la autoridad femenina era prácticamente inexistente, hombres mayores, guerreros experimentados, líderes tribales, todos subían la montaña para escuchar lo que Débora tenía que decir. ¿Qué hacía que Débora fuera diferente? No era su género, aunque eso la hacía única. No era solo su inteligencia, aunque claramente la tenía. Era su conexión con Dios. Cuando Débora hablaba, las personas sabían que no estaban escuchando simplemente la opinión de una mujer sabia. Estaban escuchando la palabra del Dios vivo. Ella era un canal directo entre el cielo y la tierra. Y en una época de opresión y oscuridad espiritual, esa voz profética era como agua en el desierto. Ahora, aquí es donde la historia se pone interesante, porque Débora no era solo una jueza que resolvía disputas domésticas. Era casada con un hombre llamado Lapidot, cuyo nombre significa antorchas o relámpagos. Algunos eruditos bíblicos sugieren que este nombre podría ser simbólico, representando el fuego y la luz que Débora traería a su nación. Era una mujer con familia, con responsabilidades personales, y aún así lideraba a toda una nación. No tuvo que elegir entre ser esposa y ser líder. Fue ambas cosas simultáneamente. Pero mientras Débora juzgaba bajo su palmera, algo más estaba sucediendo en su corazón. Dios le estaba mostrando algo más grande que resolver disputas entre vecinos. Le estaba mostrando el sufrimiento colectivo de toda la nación. Le estaba mostrando las lágrimas de las madres que perdían a sus hijos. Le estaba mostrando la humillación de los hombres forzados a la esclavitud.
le estaba mostrando los campos quemados, las familias destruidas, la desesperanza que se había apoderado de Israel. Y junto con esa visión del sufrimiento, Dios le estaba dando algo más, un plan. Débora sabía que juzgar bajo una palmera no liberaría a Israel. Sabía que hacer justicia en casos individuales no rompería las cadenas de hierro que ataban a toda la nación. Necesitaban algo más radical. Necesitaban guerra. Necesitaban levantarse y pelear. Pero había un problema masivo. Nadie estaba dispuesto a hacerlo. Los hombres de Israel habían sido tan golpeados, tan humillados, tan derrotados durante 20 años, que habían perdido el coraje. Habían olvidado cómo luchar. Más importante aún, habían olvidado que Dios peleaba por ellos. Entonces Dios le dio a Débora un mensaje específico. No era una palabra de consuelo, no era una promesa vaga de que todo mejoraría eventualmente. Era una orden militar clara y directa. Había llegado el momento de la liberación, pero requería acción, requería fe, requería que alguien diera el primer paso, incluso cuando todo parecía imposible. Y ese alguien no sería Débora sola. Dios había elegido también a un hombre para esta misión. Su nombre era Barak. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí. Este hombre era un guerrero experimentado, un líder militar respetado en su tribu. Cuando llegó a la palmera de Débora, ella le entregó un mensaje que cambiaría todo. El Señor, el Dios de Israel, te ordena que vayas al monte Tabor y tomes contigo 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Yo atraeré hacia ti al torrente de Cisón, a Sísara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y su multitud, y lo entregaré en tus manos. ¿Puedes imaginar lo que Barak sintió en ese momento? Era un guerrero valiente, sí, pero también era realista. 10.000 hombres con espadas y lanzas contra 900 carros de hierro y un ejército profesional. Desde cualquier perspectiva militar humana, era un suicidio. Los carros de guerra cananeos eran máquinas de destrucción imparables. Podían atravesar líneas de infantería como cuchillos calientes atraviesan mantequilla. Israel no tenía tecnología para enfrentarlos. No tenían entrenamiento, no tenían equipo. Solo tenían una promesa de Dios, transmitida por una profetisa bajo una palmera. La respuesta de Barak revela tanto su humanidad como su fe. Le dijo a Débora: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Algunos han criticado a Barak por esta respuesta, llamándolo cobarde. Pero piénsalo más profundamente. Barak no estaba diciendo que necesitaba una mujer que lo protegiera en batalla. Estaba diciendo que necesitaba la presencia del vocero de Dios. Si Débora, la profetisa, estaba allí, entonces la palabra de Dios estaba allí. Y si la palabra de Dios estaba allí, entonces Dios mismo estaba allí. Barak no confiaba en su propia fuerza. Confiaba en la presencia divina que Débora representaba. Y aquí es donde vemos la grandeza de Débora. No retrocedió. No dijo que las mujeres no debían ir a la guerra. No argumentó que su lugar era bajo la palmera, juzgando disputas civiles. Sin dudarlo, respondió: ciertamente iré contigo, pero la gloria no será tuya en el camino que emprendes, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Esta profecía tenía 2 capas que nadie entendería hasta el final de la historia. Pero por ahora, lo importante era esto. Una profetisa estaba a punto de convertirse en general de guerra. Así comenzó uno de los capítulos más extraordinarios de la historia bíblica.
Una mujer que juzgaba bajo una palmera estaba a punto de liderar una revolución. Un pueblo oprimido estaba a punto de recordar quién era su Dios. Y 900 carros de hierro estaban a punto de descubrir que el Dios de Israel no necesita tecnología para ganar batallas. Solo necesita corazones dispuestos a confiar en Él, sin importar lo imposible que parezca la situación. Capítulo 2. Cuando los hombres temían, una mujer se levantó. 20 años, 2 décadas completas, 7.300 días de terror, humillación y esclavitud. Para que entiendas lo que esto significa, imagina que hoy, en este momento, estás viviendo bajo una ocupación brutal. Ahora imagina que esa ocupación continúa durante 20 años. Los niños que nacieron el primer día de opresión ahora son adultos jóvenes que nunca han conocido la libertad. Esa era la realidad de Israel bajo el rey Javín y su comandante Sísara. Javín no era un rey cualquiera. Su nombre significa el inteligente o el perspicaz, y vivía en Hazor, una de las ciudades más poderosas de Canaán. Hazor era enorme para los estándares de la época, una fortaleza casi inexpugnable que controlaba las rutas comerciales del norte. Pero Javín no confiaba solo en muros y ubicación estratégica. Su verdadero poder militar estaba en manos de un hombre llamado Sísara, cuyo nombre probablemente significa el que ordena en batalla. Y vaya que sabía ordenar en batalla. Sísara comandaba un ejército profesional equipado con 900 carros de guerra cubiertos de hierro. Ahora, detente aquí, porque necesitas entender lo revolucionario que era esto. En aquella época, el hierro era la tecnología militar más avanzada disponible. Era más fuerte que el bronce, más resistente, más mortal. Los carros de guerra no eran simples vehículos. Eran plataformas móviles de destrucción, cada una llevando arqueros y lanceros, tiradas por caballos entrenados para el combate. Cuando 900 de estos monstruos de hierro rodaban juntos, el suelo temblaba. El polvo que levantaban oscurecía el sol. El sonido de sus ruedas era como truenos que anunciaban la muerte. Israel, por otro lado, no tenía nada comparable. 0 carros, tecnología inferior, armas oxidadas. Pero más devastador que su inferioridad militar era su estado emocional. Durante 20 años, los israelitas habían sido golpeados, saqueados, humillados. Habían visto a sus hijos llevados como esclavos. Habían visto a sus hijas violadas. Habían visto sus cosechas quemadas justo antes de la cosecha, condenándolos al hambre. El trauma de 2 décadas había roto su espíritu. Ya no se veían a sí mismos como el pueblo que cruzó el Jordán con Josué. Se veían como víctimas indefensas. Y aquí está la parte más triste. Habían llegado a aceptar su esclavitud. Cuando llevas suficiente tiempo en cadenas, empiezas a creer que las cadenas son parte de ti. Cuando pasas suficiente tiempo escuchando que eres inferior, empiezas a creerlo. Los israelitas habían normalizado su opresión. Habían aprendido a agachar la cabeza cuando pasaban los soldados cananeos. Habían aprendido a entregar sus cosechas sin resistencia. Habían aprendido a vivir como esclavos y a olvidar que alguna vez fueron libres. Pero algo estaba cambiando en los corazones del pueblo. Después de 20 años de silencio, después de 20 años de aparente ausencia divina, los israelitas comenzaron a recordar. Comenzaron a clamar al Dios de sus padres. No fue un grito único y desesperado. Fue un lamento colectivo que subió de miles de gargantas simultáneamente. Las madres lloraban por sus hijos perdidos. Los padres gemían por su impotencia.
Los ancianos recordaban los días de libertad y lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. Y ese clamor, ese grito desesperado de un pueblo al final de su resistencia, llegó a los oídos de Dios. Aquí es donde Débora entra en escena de una manera completamente nueva. Ya no es solo la jueza bajo la palmera resolviendo disputas. Ahora es la vocera de Dios con un mensaje de guerra. Dios había escuchado el clamor de su pueblo y había decidido que 20 años eran suficientes. Era tiempo de liberación. Pero la liberación no vendría como un rayo del cielo que aniquilara mágicamente al enemigo. Vendría a través de personas dispuestas a levantarse y pelear, personas dispuestas a confiar en Dios incluso cuando las probabilidades gritaran derrota. Débora mandó llamar a Barak. Imagina esa escena. Un guerrero experimentado, probablemente en sus 30 o 40 años, sube la montaña hasta la palmera de Débora. Ha escuchado rumores de que la profetisa quiere verlo. Su corazón late fuerte, no por miedo, sino por anticipación. Cuando los profetas llaman, algo grande está a punto de suceder. Llega bajo la sombra de la palmera, saluda respetuosamente a Débora y espera. Lo que escucha a continuación lo deja sin aliento. Débora no anda con rodeos. Con voz firme y clara le entrega el mensaje directo de Dios. El Señor, el Dios de Israel, ordena que vayas al monte Tabor y reúnas 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Yo atraeré hacia ti al torrente de Cisón, a Sísara con todos sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿Captaste cada parte de ese mensaje? No era una sugerencia, era una orden, no era un plan humano, era un plan divino. Y lo más importante, no era una promesa de que sería fácil, sino una garantía de que Dios entregaría la victoria. Barak escucha estas palabras y su mente empieza a calcular rápidamente. 10.000 hombres. Suena como un ejército impresionante hasta que lo comparas con 900 carros de hierro y el ejército profesional de Sísara. Los números no cuadran. La lógica militar grita que es imposible. Cada fibra de su entrenamiento como guerrero le dice que es un suicidio. Pero hay algo en la voz de Débora, algo en su mirada, algo en la autoridad con la que habla, que le dice que esto no es locura, esto es fe. Entonces Barak toma una decisión que define su carácter. No dice que sí inmediatamente, tampoco dice que no. En cambio, establece una condición que revela tanto su humanidad como su sabiduría. Si tú vas conmigo, iré, pero si no vas conmigo, no iré. Algunos han llamado cobarde a Barak por esta respuesta, pero piénsalo más profundamente. Barak no estaba pidiendo que Débora peleara sus batallas. Estaba pidiendo la presencia de Dios a través de su profetisa. Si Débora iba, entonces la palabra de Dios iba. Y si la palabra de Dios iba, entonces Dios mismo iba. Barak estaba diciendo, no confío en mi propia fuerza, confío en la presencia divina. La respuesta de Débora es instantánea y revela su coraje extraordinario. Ciertamente iré contigo. No hay duda, no hay vacilación. No argumenta que su lugar es bajo la palmera. No dice que las batallas son cosa de hombres. Simplemente acepta ir, pero añade algo que debe haber sonado extraño en ese momento. Por causa de la manera en que vas, la gloria no será tuya, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Esta profecía tiene capas de significado que sólo se revelarán al final de la historia. Pero por ahora,
establece algo crucial. Dios está a punto de mostrar su poder de una manera que desafía todas las expectativas culturales. ¿Te das cuenta de lo radical que era esto? En una sociedad donde las mujeres no podían testificar en tribunales, donde su valor se medía principalmente por su capacidad de tener hijos, donde se esperaba que permanecieran en casa, una mujer estaba a punto de ir a la guerra, no como enfermera, no como cocinera del campamento, sino como líder espiritual y estratega militar. Débora estaba rompiendo todos los moldes de su cultura, no por rebelión feminista, sino por obediencia a Dios. Cuando Dios llama, el género se vuelve irrelevante. Pero la decisión de ir a la guerra no era solo de Débora y Barak. Necesitaban convencer a 10.000 hombres de que los siguieran a lo que parecía una muerte segura. Imagina ser un campesino israelita. Has vivido 20 años bajo opresión. Has visto lo que los carros de hierro pueden hacer a un ejército. Has escuchado los gritos de los heridos. Has enterrado a amigos y familiares. Ahora un guerrero y una profetisa te piden que tomes una espada y marches contra el ejército más poderoso de la región. Tu primer instinto es probablemente decir que están locos. Pero algo estaba sucediendo en el corazón de Israel. El clamor colectivo de 20 años no había sido en vano. Dios había estado preparando el terreno. Había estado encendiendo una chispa de esperanza en corazones desesperados. Había estado recordándoles su identidad como pueblo elegido. Y cuando Barak comenzó a reclutar soldados de las tribus de Neftalí y Zabulón, algo milagroso sucedió. Los hombres respondieron. Uno por uno, cientos por cientos, miles por miles, comenzaron a presentarse voluntariamente. No por confianza en sus propias habilidades, no porque tuvieran mejores armas, sino porque habían alcanzado un punto donde cualquier cosa era mejor que seguir viviendo como esclavos. Las tribus de Neftalí y Zabulón fueron las primeras en responder, y hay una razón para esto. Estas tribus vivían en el norte, más cerca de Azor, y habían sufrido la peor parte de la opresión cananea. Conocían íntimamente el horror de los carros de hierro. Habían perdido más hijos, más cosechas, más dignidad que las tribus del sur. Y precisamente porque habían sufrido más, tenían más razones para arriesgar todo en una batalla imposible. Cuando no tienes nada que perder, la valentía se vuelve más fácil. Así que 10.000 hombres se reunieron, campesinos convertidos en soldados, pastores que dejaron sus rebaños, carpinteros que cambiaron sus herramientas por espadas, hombres que probablemente nunca habían peleado en una batalla real. Pero tenían algo que el ejército de Sísara no tenía. Estaban peleando por su libertad, por sus familias, por su identidad como pueblo de Dios. Y tenían a una profetisa que les aseguraba que Dios mismo pelearía por ellos. Cuando tienes eso, los carros de hierro dejan de ser invencibles. El plan estaba establecido. El ejército estaba reunido. La profetisa había dado su palabra. Ahora solo faltaba una cosa: marchar hacia el monte Tabor y confiar en que Dios cumpliría su promesa. Pero antes de esa marcha, Débora y Barak sabían que enfrentarían el momento más aterrador, cuando Sísara y sus 900 carros de hierro aparecieran en el horizonte y 10.000 israelitas mal equipados tuvieran que decidir si correr o confiar. Ese momento estaba cerca. Capítulo 3. La batalla imposible. 10.000 contra 900 carros de hierro.
El monte Tabor se eleva como un gigante solitario en medio de la llanura del valle de Jezreel. Con casi 600 metros de altura desde su base, esta montaña tiene forma de cúpula y lados empinados que la hacen casi inexpugnable. Desde su cima puedes ver kilómetros en todas direcciones, el valle fértil extendiéndose como una alfombra verde, las rutas comerciales cruzando el paisaje, y más importante aún, puedes ver a cualquier ejército que se acerque mucho antes de que te alcance. Dios había elegido el campo de batalla con precisión quirúrgica. Barak lideró la marcha de los 10.000 hombres desde el norte hacia el monte Tabor. Imagina esa procesión. Miles de hombres caminando con determinación, mezclada con terror. Algunos llevaban espadas heredadas de sus abuelos, oxidadas pero afiladas. Otros portaban lanzas improvisadas, hachas de trabajo convertidas en armas, incluso palos reforzados. No eran un ejército profesional con uniformes brillantes y formación militar impecable. Eran granjeros, pastores, carpinteros y herreros que habían decidido que 20 años de esclavitud eran suficientes. Y caminando con ellos, compartiendo cada paso de esa marcha hacia lo imposible, iba Débora. ¿Puedes imaginar lo que significaba para esos hombres tener a la profetisa entre ellos? Cada vez que el miedo comenzaba a apoderarse de sus corazones, cada vez que la duda susurraba que estaban marchando hacia su muerte, solo tenían que mirar y ver a Débora avanzando con confianza absoluta. Ella no llevaba armadura, no blandía espada, pero portaba algo mucho más poderoso, la palabra de Dios. Y esa palabra decía que la victoria estaba garantizada, no porque fueran más fuertes, más numerosos o mejor equipados, sino porque Dios mismo pelearía por ellos. Llegaron al monte Tabor y establecieron su campamento en la cima. Desde esa posición elevada, tenían la ventaja del terreno. Los carros de hierro, por más poderosos que fueran en terreno plano, serían casi inútiles tratando de subir una montaña empinada. Las ruedas se atascarían, los caballos se agotarían, los soldados tendrían que desmontar y pelear a pie, perdiendo su ventaja tecnológica. Era una posición defensiva perfecta. Pero Dios no los había llamado a esconderse en una montaña. Los había llamado a enfrentar al enemigo en batalla abierta. Mientras tanto, las noticias de la movilización israelita llegaron a Sísara. Imagina su reacción cuando le informaron que 10.000 israelitas mal equipados se habían reunido en el monte Tabor bajo el liderazgo de un tal Barak y una mujer profetisa. Probablemente se rió. Después de 20 años de aplastar cualquier atisbo de resistencia israelita, después de mantener a ese pueblo bajo su bota de hierro, ahora estos campesinos osaban desafiarlo. Era casi insultante. Pero también era la oportunidad perfecta para dar una lección final que aseguraría otros 20 años de sumisión total. Sísara movilizó todo su ejército. No iba a arriesgarse dejando tropas en la reserva. Quería aplastar esta rebelión con tal fuerza brutal que ningún israelita volviera a pensar en resistir jamás. Reunió sus 900 carros de hierro, cada uno tirado por caballos de guerra entrenados, cada uno tripulado por arqueros y lanceros profesionales. Detrás de los carros marchaba su infantería, miles de soldados cananeos experimentados, equipados con las mejores armas de la época. Era una máquina militar imparable, o al menos eso pensaba Sísara. El ejército cananeo se movió hacia el sur, hacia el torrente de Cisón. Este no es simplemente un río cualquiera. El Cisón serpentea a través del valle de Jezreel
y durante la estación seca es poco más que un arroyo que se puede cruzar fácilmente. Pero en la estación de lluvias se transforma en un torrente violento que puede arrastrar cualquier cosa en su camino. Y aquí está el detalle crucial que Sísara no consideró. Estaban en la estación de lluvias. El suelo del valle, usualmente firme y perfecto para los carros, se estaba convirtiendo en barro. Desde la cima del monte Tabor, los israelitas podían ver el ejército cananeo acercándose. El polvo que levantaban los 900 carros era visible desde kilómetros de distancia. El sonido de las ruedas de hierro, los cascos de miles de caballos y las botas de la infantería creaba un rugido que hacía temblar el aire. Era aterrador, era abrumador. Era exactamente el tipo de escena que había mantenido a Israel paralizado durante 20 años. Y ahora, ese terror se acercaba directo hacia ellos. Los hombres en el monte Tabor sintieron el miedo familiar trepar por sus espinas. Algunos comenzaron a murmurar que esto había sido un error. Otros apretaron sus armas con manos temblorosas. Unos pocos probablemente consideraron huir. Pero entonces Débora habló. Su voz cortó a través del miedo como una espada. «Levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido el Señor delante de ti?» No era una pregunta retórica, era una declaración de hecho. Dios ya había ido adelante. La batalla ya estaba ganada en el reino espiritual. Solo faltaba que se manifestara en el reino físico. Barak dio la orden y 10.000 hombres comenzaron a descender del monte Tabor. Imagina ese momento. Cada paso bajando la montaña era un paso hacia lo imposible. Cada metro que avanzaban era un metro más cerca de los carros de hierro. Pero también cada paso era un acto de fe. Estaban literalmente caminando en obediencia a la palabra de Dios, confiando en que Él cumpliría su promesa, incluso cuando todo su entrenamiento militar gritaba que estaban cometiendo suicidio. Sísara vio la línea de israelitas descendiendo de la montaña y ordenó a sus carros avanzar. Esta sería rápida y brutal. Los carros acelerarían, romperían las líneas israelitas y la infantería terminaría el trabajo de masacre. Era la táctica que había usado cientos de veces. Era infalible, o al menos siempre lo había sido. Pero esta vez, algo diferente estaba a punto de suceder. Esta vez, Dios había entrado en el campo de batalla. La Biblia nos dice algo fascinante. El Señor confundió a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército. La palabra hebrea usada aquí es Hamán, que significa aterrorizar, confundir, arrojar en pánico. Pero no fue un pánico psicológico solamente. Dios intervino en el mundo físico de una manera espectacular y devastadora. Las fuentes históricas y el texto bíblico sugieren que desató una tormenta masiva, no una lluvia común, una tormenta diluviana que convirtió el campo de batalla en un infierno de barro, agua y caos. Imagina lo que sucedió a continuación. Las ruedas de los 900 carros de hierro, diseñadas para rodar suavemente sobre terreno firme, de repente se hundieron en el barro. Los caballos comenzaron a resbalarse y caer. Los arqueros no podían mantener el equilibrio para disparar. Los conductores perdieron el control. Y lo más devastador de todo, el peso del hierro que les daba ventaja en batalla normal, ahora se convirtió en su maldición. Los carros se atascaron irremediablemente. La tecnología militar más avanzada de la época quedó reducida a chatarra inútil hundida en el fango. Pero la tormenta no solo inutilizó los carros. El torrente de Cisón, ese arroyo tranquilo
que Sísara había planeado cruzar fácilmente, se transformó en un río furioso. Las aguas crecieron rápidamente, arrastrando hombres, caballos y equipamiento. Los soldados cananeos que intentaban cruzar fueron barridos por la corriente. Aquellos que lograban mantener sus posiciones en tierra firme estaban ciegos por la lluvia, sus arcos inútiles con cuerdas mojadas, sus movimientos torpes en el barro profundo. Y entonces los israelitas atacaron. Estos hombres que habían sido considerados inferiores, estos campesinos mal equipados, de repente tenían todas las ventajas. El terreno pantanoso que paralizaba a los carros no afectaba significativamente a la infantería ligera. Sus armas simples funcionaban igual de bien bajo la lluvia. Y más importante aún, tenían algo que el ejército cananeo no tenía en ese momento: la certeza absoluta de que Dios estaba peleando por ellos. Cuando ves a 900 carros de hierro hundirse en el barro, justo cuando tu profetisa dijo que Dios te daría la victoria, la fe se convierte en convicción absoluta. La masacre fue total. El ejército cananeo, ese ejército profesional que había aterrorizado a Israel durante 20 años, fue completamente destruido. Los soldados que no fueron ahogados en el Cisón fueron cortados por espadas israelitas. Los arqueros de élite murieron sin poder disparar una sola flecha. Los conductores de carros fueron arrastrados de sus vehículos atascados y ejecutados. Y Sísara, el temido comandante que había sido la pesadilla de Israel durante 2 décadas, vio su ejército invencible desmoronarse como arena mojada. La Biblia lo dice claramente. El Señor confundió a Sísara y a todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. No fue la habilidad militar de Israel, no fue una estrategia brillante de Barak, fue Dios peleando por su pueblo. Los israelitas simplemente tuvieron que ser obedientes, dar el primer paso de fe, bajando del monte Tabor. Y luego Dios hizo lo que solo Dios puede hacer: convertir lo imposible en victoria. Pero hay un detalle crucial. Sísara logró escapar. En medio del caos, el humo y la confusión, el comandante cananeo abandonó su carro inútil y huyó a pie. Corrió dejando atrás a su ejército masacrado, dejando atrás su orgullo, dejando atrás su reputación. Solo quería salvar su vida. Y mientras huía despavorido, no tenía idea de que la profecía de Débora estaba a punto de cumplirse de la manera más inesperada posible. La gloria de matar a Sísara no sería de Barak, sería de una mujer, pero no de Débora. Capítulo 4. El clavo que cambió la historia. Sísara corría como nunca había corrido en su vida. El poderoso comandante que había aterrorizado a Israel durante 20 años, ahora huía a pie, empapado por la lluvia, cubierto de barro, sin armadura ni dignidad. Detrás de él podía escuchar los gritos de sus soldados siendo masacrados, el rugido del torrente Cisón arrastrando cuerpos, y probablemente el sonido de perseguidores israelitas. Cada músculo de su cuerpo ardía, sus pulmones gritaban por aire, pero el terror puro lo mantenía en movimiento. Tenía que encontrar refugio, tenía que esconderse, tenía que sobrevivir. Su mente calculaba opciones mientras corría. No podía regresar a Jaroset de los gentiles, su base militar. Los israelitas probablemente ya estaban en camino hacia allá. Hazor, la capital del rey Javín, estaba demasiado lejos. Necesitaba un lugar cercano, un lugar donde pudiera descansar, recuperarse y eventualmente reorganizar las fuerzas que quedaran. Y entonces recordó:
Heber el ceneo. Este hombre y su clan se habían separado del resto de los ceneos y habían establecido campamento cerca de Cedes. Y lo más importante, había paz entre la casa de Jabín, rey de Hazor, y la familia de Heber el ceneo. Los ceneos eran un pueblo nómada, tradicionalmente aliados de Israel porque descendían de Jetro, el suegro de Moisés. Pero Heber había roto con esa tradición y había mantenido relaciones neutrales, incluso amistosas, con los cananeos. Para Sísara, esto significaba refugio seguro. Ningún israelita buscaría al comandante cananeo en el campamento de un ceneo, y la familia de Heber no tenía razón para traicionarlo. Era el escondite perfecto, o al menos eso pensaba, mientras desviaba su carrera hacia donde sabía que estaba ubicado el campamento de Heber. Cuando finalmente llegó, exhausto y desesperado, lo primero que vio fue una tienda. Y en la entrada de esa tienda estaba una mujer. Su nombre era Yael, esposa de Heber. Ahora detente aquí porque necesitas entender algo crucial sobre la cultura de esa época. Una tienda era el dominio absoluto de la mujer. Mientras los hombres estaban fuera trabajando, comerciando o tratando asuntos tribales, las mujeres manejaban el hogar, y la tienda era su territorio. Yael estaba sola. Su esposo, evidentemente, no estaba presente. Y cuando vio a Sísara acercándose, algo despertó en su interior. Yael salió al encuentro de Sísara con una hospitalidad que debió parecerle providencial al comandante agotado. «Ven, señor mío, ven a mi tienda, no temas». Estas palabras eran música para los oídos de un hombre que había perdido todo en cuestión de horas. Sísara se desvió hacia la tienda de Jael y entró. Ella lo cubrió con una manta, un gesto de protección y cuidado. En ese momento, Sísara probablemente sintió que su suerte estaba cambiando. Había escapado de la masacre. Había encontrado refugio con aliados. Podría descansar, recuperarse y eventualmente vengar esta humillación. Pero entonces Sísara cometió un error fatal. Cuando alguien está verdaderamente desesperado, cuando la adrenalina todavía corre por sus venas, la sed se vuelve casi insoportable. Sísara le pidió a Jael agua. «Dame de beber un poco de agua, porque tengo sed». Era una petición simple. Pero Jael hizo algo más. En lugar de darle agua común, abrió un odre de leche y le dio de beber. Este detalle es más significativo de lo que parece. En la cultura del Medio Oriente antiguo, dar leche a un invitado era un signo de hospitalidad especial, de protección garantizada. Al aceptar esa leche, Sísara estaba aceptando tácitamente que estaba bajo la protección de Jael. Después de beber, Sísara dio instrucciones específicas a Yael. «Párate a la entrada de la tienda, y si alguien viene y pregunta si hay un hombre aquí, di que no». Piensa en la ironía de este momento. El poderoso comandante militar, que había dirigido 900 carros de hierro, ahora dependía de una mujer para esconderlo. El hombre que había aterrorizado a Israel durante 20 años, ahora temblaba de miedo dentro de una tienda, rogando que nadie lo encontrara. Y estaba poniendo su vida literalmente en manos de Jael. Fue el error más grande de su vida. El agotamiento finalmente venció a Sísara. Entre la carrera desesperada, el trauma de ver su ejército destruido y la sensación falsa de seguridad en la tienda cálida bajo la manta, sus ojos se cerraron. Se quedó profundamente dormido. No fue un sueño ligero del que uno puede despertar fácilmente. Fue el sueño pesado de la exhaustión total, el tipo de sueño donde el cuerpo simplemente se apaga. Y mientras dormía,
vulnerable e indefenso, Yael se movió. Ella tomó un clavo de la tienda. Estos no eran clavos pequeños como los que usamos hoy. Eran estacas largas y gruesas de madera o metal, diseñadas para penetrar profundamente en el suelo y mantener las tiendas firmemente ancladas, incluso en vientos fuertes. Luego tomó un martillo, la herramienta que usaba regularmente para montar y desmontar su hogar nómada. Estas eran herramientas cotidianas, objetos comunes de su vida diaria, pero en ese momento se convirtieron en armas de guerra. Jael se acercó silenciosamente a Sísara mientras dormía, y con precisión nacida de años de experiencia, clavando estacas en el suelo, lo que hizo a continuación cambió la historia. La Biblia lo describe con una franqueza brutal. Tomó una estaca de la tienda en su mano, y tomando un martillo en la otra mano, se acercó a él silenciosamente y le clavó la estaca en la sien, atravesándola hasta la tierra, mientras él dormía profundamente. Así murió. No hay forma de suavizar esta imagen. Fue violenta, fue definitiva, y fue ejecutada por una mujer que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Con un solo golpe, Jael atravesó la sien de Sísara, clavando la estaca tan profundamente que penetró hasta el suelo debajo de él. El poderoso comandante militar nunca despertó. Nunca tuvo oportunidad de defenderse. Murió en el lugar donde pensó que estaría más seguro. Ahora retrocedamos y preguntemos, ¿por qué Jael hizo esto? Ella no era israelita. No tenía obligación religiosa de ayudar al pueblo de Dios. Su esposo mantenía paz con el rey Javín. Desde cualquier perspectiva de lealtad tribal o política, debería haber protegido a Sísara. Pero algo más profundo estaba operando aquí. Tal vez Jael había visto la opresión que Sísara había infligido sobre los israelitas. Tal vez recordaba las raíces de su pueblo como aliados de Israel desde los días de Moisés. Tal vez Dios mismo puso en su corazón el impulso de actuar. O tal vez fue una combinación de todo esto. Lo que sabemos con certeza es que Jael tomó una decisión que requería coraje extraordinario. Piensa en el riesgo que corrió. Si Sísara hubiera despertado durante su acercamiento, él la habría matado sin pensarlo 2 veces. Si su esposo regresaba y descubría lo que había hecho, podría haberla castigado severamente por violar las leyes de hospitalidad. Si el rey Javín se enteraba de que la esposa de su aliado había asesinado a su comandante militar, toda la familia de Heber podría haber sido exterminada. Jael arriesgó absolutamente todo en ese momento, y sin embargo no titubeó. No dudó, actuó con determinación absoluta. Mientras tanto, Barak estaba persiguiendo a Sísara. Había estado rastreando al comandante cananeo a través del campo de batalla y más allá, determinado a no dejar que el hombre responsable de 20 años de opresión escapara. Cuando llegó cerca del campamento de Heber, Jael salió a su encuentro. Imagina esta escena. Una mujer caminando calmadamente hacia un guerrero israelita cubierto de barro y sangre de batalla, y diciéndole con voz tranquila, «Ven, y te mostraré al hombre que buscas». Barak siguió a Jael hasta su tienda, y allí, en el suelo, estaba Sísara, el temido comandante que había aterrorizado a Israel con 900 carros de hierro, yacía muerto con una estaca de tienda, atravesando su sien. El hombre que había sido cazado, el enemigo que Barak había perseguido a través del campo de batalla, ya estaba derrotado, no por la espada de un guerrero, no por la lanza de un soldado, sino por el clavo y el martillo de una mujer en su propia tienda. La profecía de Débora se había cumplido al pie de la letra.
Recuerda lo que Débora le había dicho a Barak al principio. Por causa de la manera en que vas, la gloria no será tuya, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Todos habían asumido que esa mujer sería Débora misma. Pero Dios tenía otros planes. La gloria fue para Jael, una mujer que nadie esperaba, actuando en un momento que nadie predijo, con herramientas que nadie consideraba armas. Dios tiene un sentido del humor divino cuando se trata de humillar a los orgullosos y exaltar a los humildes. La muerte de Sísara no fue solo el fin de un hombre, fue el fin de una era de opresión. Sin su comandante militar, sin su ejército, el rey Jabín no tenía poder real sobre Israel. Los 900 carros de hierro estaban hundidos en el barro o destruidos. Los soldados profesionales estaban muertos. El sistema de terror que había mantenido a Israel esclavizado durante 20 años colapsó en un solo día. Y todo comenzó con una profetisa bajo una palmera que se atrevió a creer que Dios haría lo imposible. Continuó con un guerrero que tuvo el coraje de obedecer a pesar del miedo. Y terminó con una mujer nómada que tomó un clavo y un martillo, y con un solo golpe cambió el curso de la historia. Capítulo 5. El cántico de la libertad y el legado de Débora. Cuando el polvo de la batalla se asentó, cuando los últimos gritos de guerra se silenciaron, cuando el torrente Cisón dejó de rugir y volvió a ser un arroyo tranquilo, Israel se dio cuenta de algo extraordinario. Eran libres. Después de 20 años de vivir bajo el terror de los carros de hierro, después de 20 años de entregar sus cosechas al enemigo, después de 20 años de ver a sus hijos esclavizados y sus hijas humilladas, finalmente eran libres. Y esa libertad no había llegado por accidente. Había llegado porque una mujer se atrevió a escuchar a Dios cuando todos los demás habían dejado de escuchar. Pero Débora no se quedó callada después de la victoria. Las mujeres de la antigüedad, especialmente las profetisas, tenían una tradición poderosa: celebrar las victorias de Dios a través de cantos. Miriam había cantado cuando Israel cruzó el Mar Rojo. Ana había cantado cuando Dios le dio un hijo. Y ahora Débora, junto con Barak, compuso uno de los poemas más antiguos y hermosos de toda la Biblia, el Cántico de Débora. Este canto no fue simplemente una celebración emotiva del momento. Fue una pieza teológica profunda que preservó para siempre la memoria de lo que Dios había hecho por su pueblo. El cántico comienza con una explosión de alabanza. Cuando los líderes en Israel tomaron la delantera, cuando el pueblo se ofreció voluntariamente, bendigan al Señor. ¿Captaste eso? Débora no estaba celebrando principalmente la habilidad militar, estaba celebrando la disponibilidad. La victoria no vino porque Israel tenía mejores armas o estrategias superiores. Vino porque líderes como Barak decidieron dar un paso al frente y porque miles de personas comunes decidieron ofrecerse voluntariamente, incluso cuando las probabilidades gritaban derrota. Cuando Dios busca personas para usar, no busca a los más talentosos o los más equipados. Busca los más disponibles. El cántico continúa describiendo vívidamente la condición de Israel antes de la liberación. Los caminos principales estaban abandonados y los viajeros iban por senderos tortuosos. La vida de aldea cesó en Israel. Esta era la realidad de la opresión. Ni siquiera podían usar los caminos principales porque los soldados cananeos los controlaban. Las aldeas estaban vacías porque la gente huía al escuchar el sonido de los carros acercándose.
Israel había sido reducido a vivir como fugitivos en su propia tierra prometida. Pero entonces Débora añade algo poderoso. Hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. No esperó a que alguien más actuara. Se levantó cuando nadie más lo hacía. Una de las partes más fascinantes del cántico es cuando Débora menciona específicamente qué tribus participaron en la batalla y cuáles no. Alaba a Efraín, Benjamín, Maquir, Zabulón y Neftalí por enviar guerreros, pero critica duramente a Rubén, Galaad, Dan y Aser por quedarse atrás. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para escuchar el balido de los rebaños? Rubén tuvo grandes búsquedas de corazón. Esta no es simplemente una lista histórica, es una lección eterna. Cuando Dios llama a su pueblo a levantarse, aquellos que se quedan sentados cómodamente serán recordados por su cobardía, mientras que aquellos que arriesgan todo serán honrados por generaciones. El cántico describe la batalla con imágenes poéticas impresionantes. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El torrente Cisón los arrastró. Ese antiguo torrente, el torrente Cisón. Débora entendía que la victoria no había sido logro humano. El cosmos mismo había peleado por Israel. Dios había movilizado los elementos de la naturaleza, las fuerzas del cielo y la tierra, para liberar a su pueblo. Cuando Dios pelea por ti, no solo tienes un ejército de tu lado, tienes toda la creación operando en tu favor. Y luego viene la parte más dramática del cántico, la descripción de Jael y su acto heroico. Bendita sea entre las mujeres Jael, esposa de Heber el ceneo. Bendita sea entre las mujeres en la tienda. Débora no minimiza ni suaviza lo que Jael hizo. Lo celebra abiertamente. Extendió su mano a la estaca de la tienda y su mano derecha al martillo de trabajadores. Golpeó a Sísara, le aplastó la cabeza. Es brutal, es gráfico, y es exactamente lo que necesitaba ser dicho. A veces la liberación requiere acciones valientes y decisivas, no gestos suaves y cómodos. Jael hizo lo que tenía que hacerse. Pero antes de seguir adelante, si este relato te ha impactado, si la historia de Débora ha tocado tu corazón, te pido que consideres suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Estas historias bíblicas animadas requieren muchísimo trabajo, y tu apoyo permite que sigamos creando contenido que inspire y transforme vidas. Toca el botón de me gusta si quieres más historias como esta y comparte este video con alguien que necesite escuchar sobre el poder de levantarse cuando todos los demás permanecen sentados. Ahora continuemos. El cántico termina con una imagen contrastante poderosa. Describe a la madre de Sísara esperando junto a la ventana, preguntándose por qué su hijo tarda en regresar, por qué se demora su carro en venir. Sus damas sabias le responden con confianza. Seguramente están dividiendo el botín, una doncella o dos para cada guerrero. Pero esa confianza era falsa. Sísara nunca regresaría. El poderoso comandante yacía muerto con una estaca atravesando su sien. La arrogancia había sido destruida. Y Débora concluye: así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero que los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Después de esta victoria, la Biblia nos dice que la tierra tuvo paz durante 40 años. 40 años sin opresión. 40 años sin carros de hierro aterrorizando a las aldeas. 40 años de libertad para que una generación entera creciera sin conocer la esclavitud que sus padres habían sufrido. Y todo porque una mujer decidió no quedarse callada cuando Dios le habló. Todo porque un guerrero
decidió obedecer a pesar del miedo. Todo porque una mujer nómada decidió actuar en el momento crucial. Pequeñas decisiones de fe, consecuencias masivas en la historia. Pero el legado de Débora va mucho más allá de una batalla ganada o 40 años de paz. Su historia nos enseña verdades eternas que aplican directamente a nuestras vidas hoy. Déjame compartir contigo las lecciones más importantes que podemos extraer de la vida de esta profetisa guerrera. Estas no son simplemente observaciones históricas, son principios que pueden transformar tu manera de enfrentar los desafíos que tienes justo ahora. Primero, Dios no mira tu género, tu edad o tu trasfondo cuando busca líderes, solo mira tu disponibilidad. En una cultura que limitaba severamente a las mujeres, Dios eligió a Débora para liderar una nación entera, no porque no hubiera hombres disponibles, sino porque ella era la persona correcta para ese momento. Si sientes que Dios te está llamando a hacer algo, pero te descalificas a ti mismo por razones de género, edad, educación o experiencia, recuerda esto: cuando Dios llama, también equipa. Tu disponibilidad es más importante que tu habilidad. Segundo, el liderazgo verdadero no se trata de tener un título oficial, sino de influencia basada en carácter y sabiduría. Débora no tenía un palacio, no tenía un ejército personal, no tenía riquezas ni linaje real. Juzgaba bajo un árbol al aire libre. Y sin embargo, toda una nación subía a la montaña para escuchar sus decisiones. ¿Por qué? Porque cuando hablaba, las personas reconocían la voz de Dios a través de ella. En un mundo obsesionado con títulos, posiciones y reconocimiento, Débora nos recuerda que la autoridad real viene de la conexión con Dios y la integridad de vida. Tercero, a veces la liberación requiere que des el primer paso, incluso cuando todo parece imposible. Barak y sus 10.000 hombres tuvieron que bajar del monte Tabor antes de que Dios desatara la tormenta. Tuvieron que marchar hacia los carros de hierro antes de que esos carros se hundieran en el barro. La fe no es esperar pasivamente a que Dios haga todo. La fe es dar pasos de obediencia, incluso cuando no ves cómo Dios va a cumplir su promesa. ¿Qué monte Tabor necesitas descender hoy? ¿Qué paso de fe te está pidiendo Dios que des, aunque parezca locura desde una perspectiva humana? Cuarto, tu papel en el plan de Dios puede no ser el que esperabas, pero sigue siendo crucial. Barak probablemente esperaba ser el héroe que matara a Sísara, pero esa gloria fue para Jael. ¿Se enojó Barak? ¿Se sintió robado de su momento? No hay evidencia de eso. Aceptó su papel: liderar el ejército en batalla, perseguir al enemigo y ser testigo de la victoria final. No todos seremos Débora, no todos seremos Jael. Algunos seremos Barak. Y está bien. El reino de Dios necesita obediencia fiel en cualquier rol que te toque, no protagonismo egoísta. Y finalmente, quinto, cuando Dios te da una victoria, celébrala, compártela. Asegúrate de que la próxima generación recuerde quién hizo el milagro. Débora no dejó que la victoria se convirtiera en un vago recuerdo. Compuso un cántico detallado que preservó la historia para siempre. Cuando Dios hace algo extraordinario en tu vida, cuando responde una oración imposible, cuando te saca de una situación desesperada, no te quedes callado. Cuéntalo, compártelo, deja testimonio. Porque tu historia de liberación podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para tener el coraje de dar su propio primer paso de fe. La historia de Débora nos recuerda algo fundamental. Dios no necesita personas perfectas.
Necesita personas dispuestas. No necesita los más fuertes. Necesita los más fieles. No necesita a quienes tienen todas las respuestas. Necesita a quienes están dispuestos a escuchar su voz y obedecerla sin importar el costo. Débora era una mujer en una sociedad patriarcal. Jael era una nómada sin entrenamiento militar. Barak era un guerrero sin tecnología avanzada. Pero todos tenían algo en común. Cuando Dios llamó, respondieron. Cuando Dios ordenó, obedecieron. Y a través de su obediencia, Dios liberó una nación entera y escribió uno de los capítulos más inspiradores de toda la Escritura.